Hoy día nos corresponde el tema de la autorrealización, que en el fondo va a ser una especie de resumen del curso de autoconocimiento. Vamos a tratar de ser lo más claro posibles, en especial para quienes ingresan por primera vez a las audioconferencias, tratando de hacer un resumen, pero también de la forma más clara posible, para ir redondeando el tema principal. Siempre, antes de comenzar nuestras conferencias, hacemos hincapié en que la enseñanza de la Venerable Orden Rosacruzón ha sido impartida a los aspirantes de la Orden Rosacruzón por el Venerable Maestro Omgyo Wamsom a través de diferentes medios, pero principalmente a través de sus textos, de los cuales obtenemos la enseñanza que estamos impartiendo el día de hoy y a través de todas las audioconferencias que se realizan durante la semana. El venerable maestro Omgyo Wamsom se constituye en el supremo imperator de la venerable orden Rosacruz Om. Es este divino ser, este divino jerarca, este gran maestro de la logia blanca, quien en estos tiempos nos entrega la enseñanza de la cruz y la rosa para la regeneración y para el trabajo de autorrealización de cada conciencia. Justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy es la autorrealización. Hemos visto una serie de lecciones, una serie de cursos, todos con algún contenido práctico, con un contenido teórico también de base, pero principalmente con un contenido práctico. En el fondo, la enseñanza Rosacruz ha sido impartida por el venerable maestro Omgyo Wamsom de una forma muy sintética y muy concreta, y con un componente eminentemente práctico. El maestro Omgyo Wamsom nos ha expresado en muchas ocasiones que ya se acabó el tiempo de la teoría, se acabó el tiempo de las creencias, de los dogmas. Todos esos elementos ya sembraron y la cosecha de la creencia, del dogma, de la teoría es lo que vemos el día de hoy, en una humanidad, entre comillas, fracasada, cuya sentencia ya ha sido dictaminada por la ley, que es el abismo. En este momento la humanidad se encuentra en un estado de total inconsciencia, mecanicidad y degeneración. Y eso obviamente repercute en el corazón de algunos. Hay muchos que están muy conformes con sus cadenas, con su inconsciencia, con su mecanicidad. El maestro dice, bueno, es su decisión, es su vida y es su problema. Y hay que respetar. Pero hay algunos que de una u otra manera sienten ese llamado interior. Sienten esa, por decirlo de alguna forma, incomodidad. Hay algo que no cuadra, hay algo que no encaja. Comenzamos a darnos cuenta de la superficialidad de nuestra vida, de lo vacía de nuestra existencia, y hay un impulso, una luz que empieza a aflorar en cada uno de nosotros, que nos lleva a buscar, de la forma que sea. Y ese impulso, nos dice la enseñanza, nos dice el maestro Omgyo Wamsom, es nuestro Padre, nuestra Divina Madre, quien constantemente nos está dando ese empuje para que salgamos de este estado. Y nos encontramos con algún afiche, con alguna audioconferencia, con alguna información en internet de la Orden Rosacruzón como fuente de la sabiduría universal, y nos damos cuenta que hay una serie de pasos prácticos, de teoría muy concreta, pero en el fondo tenemos que preguntarnos ¿para qué?
¿Por qué me plantean esto? ¿Por qué tengo que realizar prácticas de transmutación? ¿Por qué tengo que hacer prácticas de Yahuwam? ¿Por qué tengo que morir como ego? ¿Por qué tengo que amar a la humanidad? ¿Por qué tengo que entregar la enseñanza? ¿Por qué tengo que buscar a mi Padre? ¿Por qué debo realizar este trabajo? Tiene que haber un objetivo. Y para comprender ese objetivo de la vida del aspirante o del buscador de la verdad, tenemos que comprender, y lo hemos expresado en varias oportunidades durante el desarrollo de este curso, debemos comprender y reconocer lo que somos. Tenemos una falsa idea de lo que somos. Creemos ser algo que no somos. Estamos completamente identificados con una serie de personajes que se desenvuelven durante el día, y si nos damos cuenta y ponemos un poquito de atención, nos damos cuenta que son personajes muchas veces contradictorios, que no tienen una línea de acción, que van hacia una dirección en un momento del día y en otro momento van a otra dirección. En un momento sienten algo, en otro momento sienten otra cosa completamente diferente. En un momento tienen una postura intelectual y en otro momento otra postura completamente diferente. Entonces, cuando realmente nos damos la oportunidad de observar eso, ver esa contradicción interior, esa lucha de opuestos que nos mantiene en un estado de adormecimiento, tiene sentido preguntarnos si eso es lo que somos, si eso es realmente eso que creo ser. Y la enseñanza en ese sentido es muy clara. El maestro Om Yewam Som nos dice, eso no son ustedes. No sois ego, no sois yoes, no sois esa falsa idea, no sois sentimientos, no sois pensamientos, no sois voliciones. Sois conciencias, budatas, chispas divinas, esencias, embriones de alma. Eso es lo que somos. Somos una parte del todo. Lamentablemente dormido. Somos conciencias, pero en un estado de adormecimiento, de un profundo sueño milenario. Y en ese estado de adormecimiento no recordamos quiénes somos, no recordamos nuestro origen. Estamos completamente fragmentados por acción de este ego, de estos yoes. Pero si comenzamos poco a poco a aplicar la enseñanza, comenzamos a hacer carne de aquello que hemos aprendido, nos vamos a dar cuenta de que somos algo completamente diferente. Y no solamente diferente, sino con un alcance y con una expansión ilimitada. Somos parte de Dios. Somos parte del todo. Y por tanto todo el potencial divino yace en nosotros. Que cada problema humanoide, cada problema racional al cual nos enfrentamos día a día es nada ante la majestuosidad de lo que es la divinidad, de eso que somos realmente. Somos conciencias, no debemos olvidar eso, debemos percibirlo realmente. Somos esencias divinas. Y como esencias sí tenemos un objetivo y una misión en esta expresión de la vida, en esta vida. Y esa misión será llenarnos de títulos, será tener familia, será construir todo lo que construyen los demás, fama, poder, riqueza, etcétera, o nuestro objetivo va mucho más allá. Eso debemos reflexionar, recordar que somos conciencia. Cuando nos conectamos con esa realidad, cuando nos unimos y percibimos eso que es la conciencia, inmediatamente nos dice el maestro, por impulso de nuestro Padre, de nuestro maestro interior, viene esa búsqueda del Buddhata.
esa búsqueda de la chispa divina por caminar en este sendero, por encontrar su camino, su misión, su trabajo, lo que realmente debe hacer. Y nos encaminamos en eso que es el sendero de la cruz y la rosa. Cuando esa conciencia, haciendo la voluntad de su Padre, decide caminar, se le prueba en el sendero. Tal cual como alguien que ingresa a la universidad y para obtener una profesión requiere estar en un constante proceso de prueba para demostrar lo que sabe en términos racionales. A la conciencia que comienza su trabajo se le prueba, porque esa conciencia debe demostrar a la divinidad, a los maestros, a la ley, a su Padre y a su Divina Madre, su anhelo de caminar. Y no solamente eso, sino que debe hacerse fuerte, y la única forma de hacernos fuertes es con presión y con fuego, nos dice el Maestro, con adversidad. Y esa adversidad está descrita por el venerable Maestro Om Yu Wam Som en este proceso de la iniciación Rosacruz. Entonces esa conciencia debe enfrentarse a eso que es el guardián del umbral en cada uno de los planos. Esta personificación del yo, de lo que somos internamente, y debemos enfrentar y superar y trascender la acción del guardián que no quiere que nosotros veamos más allá, que no quiere que veamos el sendero, que ingresemos en esa realidad. Nosotros mismos nos ponemos esas trabas. Este enorme y terrible monstruo que habita dentro de nosotros como la personificación del defecto, del vicio, del yo. Después nos dice el Maestro, hay que enfrentarse a las magníficas pruebas elementales, cuando los elementos de la naturaleza, que no solamente están afuera, sino muy dentro de nosotros, nos prueban. Y tenemos que enfrentar la acción del agua, del fuego, del aire, de la tierra, para poder ir caminando y hacernos cada vez más fuertes. ¿Qué es lo que busca este trabajo? Este fuerte, terrible, adverso, nos dice el Maestro, trabajo. Purificarnos, hacernos fuertes para caminar en el sendero. Trabajar sobre uno mismo, porque el sendero de la iniciación Rosacruz es trabajar sobre uno mismo. Caminar hacia la autorrealización es enfrentarse a sí mismo, nos dice el Maestro Om Yu Wam Som. Pero realmente nos ponemos en las puertas, en el portal del trabajo de la autorrealización, cuando se cristifican nuestros cuerpos. Nosotros tenemos 5 cuerpos en este estado animal en el que nos encontramos. Cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Nos dice el Maestro Om Yu Wam Som que debemos cristificar estos cuerpos. Si no hay cristificación de los cuerpos, si el fuego de la divina serpiente de Kundalini no se levanta en nuestra columna, en nuestra vara, los cuerpos no pueden cristificarse, no podemos obtener estos cuerpos solares con los cuales podemos comenzar a encarnar a nuestro Padre y a nuestra Divina Madre. Nos dice el Maestro Om Yu Wam Som que requerimos cristificar nuestros cuerpos para caminar en el sendero. Por favor, a los compañeros que están escuchando, silenciar sus micrófonos. Muchas gracias. Y cuando un aspirante logra la cristificación de sus cuerpos, cuando el fuego sexual, el fojat divino se levanta en la columna, es cuando iniciamos ya el camino de la autorrealización en forma concreta y real. Dejamos ya el sendero de las pruebas elementales, de las iniciaciones menores, nos dice el Maestro, el sendero de preparación para encaminarnos ya en el sendero real de la autorrealización, que está descrito como las iniciaciones de misterios mayores, las iniciaciones de misterios de la resurrección y las iniciaciones de los misterios de la ascensión. Esto lo podemos profundizar en otro momento,
Pero caminar en el sendero de las iniciaciones es realmente caminar en el sendero de la autorrealización. Y nos dice el maestro que cada vez que vamos avanzando, cada vez que la energía de Kundalini se va levantando en nuestra columna, cada vez que se van cristificando nuestros cuerpos, vamos obteniendo grados y jerarquía en el sendero. Sin embargo, la autorrealización es plena y total en las puertas del absoluto, cuando ya somos uno con Dios. El camino es extenso, es muy largo para poder llegar a ese nivel. Por tanto, el trabajo muchas veces se lleva y se desarrolla en vidas, muchas vidas de trabajo. Muchos de nosotros que estamos dormidos, muchos de quienes están ingresando, reiterando por primera vez a las audioconferencias, probablemente han hecho un trabajo en vidas anteriores y se están reencontrando con la enseñanza. Por tanto, nos dice el maestro Om Yowan Som, ahí está el significado de la autorrealización. La autorrealización es hacer la obra divina, hacer lo que realmente debemos hacer en esta vida. A esta vida hemos venido a hacer la obra de nuestro Padre y de nuestra Divina Madre, a hacer la voluntad del Padre, a hacer nuestro trabajo en pos de la obra de ellos, de la divinidad. No hemos venido a hacer nuestros propios intereses. Y cada paso, cada iniciación que va obteniendo el aspirante, en realidad es una iniciación que obtiene el Padre. Y nosotros como hijos somos quienes vamos coadyuvando, vamos haciendo el trabajo para coronar al Padre. Y el Padre está ahí en todo instante apoyando, ayudándonos para obtener eso. Lo podemos ejemplificar de la siguiente forma. Imaginemos que el Padre o la divinidad es ese inmenso océano que cubre nuestras costas. Ese es Dios, ese es el absoluto. Nuestro Padre vendría siendo una ola de ese océano. Y nosotros venimos a ser una gota de esa ola. Pero esa gotita que tiene todos los componentes del océano, que en esencia es el océano, debe transformarse en una ola y posteriormente debe transformarse en el mismo océano. Y si esa ola se transforma en un océano, el océano se hace mucho más grande, mucho más perfecto. El sendero de la autorrealización es el sendero del Padre. Es para la perfección del Padre, porque el maestro Om Yowan Som nos dice que la perfección no tiene límites. Es como decir, Dios se perfecciona siempre, de instante en instante, y cada vez más perfecto, más grande, más inmenso. Y nosotros formamos parte de ese trabajo. Y ese es el trabajo que debemos hacer, no el trabajo ilusorio que estamos haciendo, o la importancia que le estamos dando a otras cosas. No estamos diciendo que no hay que trabajar, que no hay que preocuparnos de nuestra familia, no. Sino que hay que darle otra orientación a ese trabajo. Hay que empezar a obrar con el corazón, como conciencia, amando, realmente perfeccionando cada cosa que hacemos. Y nos dice el maestro que la clave para caminar en el sendero de la autorrealización es el sexo. Todo maestro, toda maestra que se ha levantado desde el fango de la vida racional hacia las majestuosas y altas alturas del nirvana y más allá del nirvana, del absoluto, lo ha hecho gracias a la intervención del sexo, al trabajo sexual, a la intervención de las dos polaridades como lo hemos desarrollado a lo largo de este curso. El sexo es la clave. Sin sexo no hay trabajo. Sin sexo no hay caminar en el sendero de la cruz y la rosa, no hay caminar en el sendero de la autorrealización, no hay conexión con el Padre. Pero estamos hablando de un sexo superior, del gran arcano solar, de este sexo en el cual no hay
intervención de la mente ni del ego, sino que es la comunión íntima de dos conciencias, utilizando sus vehículos de expresión, en el cual no hay fornicación, no hay el derrame de la energía sexual. Es un sexo divino, puro. Nos dice el maestro Om Yogamson que hay infinidad de escuelas que enseñan el trabajo de la autorrealización, pero excluyen el sexo. Hay muchos yogis, fakires, maestros, etcétera, que incluso obran milagros con el solo hecho de recordarlos. Sin embargo, esos seres que alguna vez enseñaron y excluyeron al sexo del trabajo, hoy día han reencarnado como personas comunes y silvestres, porque no han hecho el trabajo real, el trabajo de la sexualidad sagrada. Nos dice el maestro Om Yogamson que es el sexo el angosto camino y el estrecho camino que conduce a la luz. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una expresión del maestro Jesús que está en el libro de Juan. Nos dice el maestro y nos aclara que el agua corresponde a la energía sexual, al enseminis, al semen. Y el espíritu es el mismo semen, la misma energía sexual, pero transformada en fuego, gracias a las prácticas de transmutación, principalmente las prácticas de transmutación integral. Sin agua y sin fuego, no hay despertar de la conciencia, no hay autorrealización, no hay trabajo. Y continúa el maestro y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente que levantó Moisés en el desierto, que la levantó sobre la vara, sobre la columna, es la divina energía de Kundalini, la fuerza del Espíritu Santo. Y es esa fuerza, la fuerza de Kundalini, la expresión de la Divina Madre en cada uno de nosotros que se levanta por la columna vertebral y va subiendo cañón por cañón, otorgando la iniciación a los venerables maestros e iniciados, es quien va dando el poder y la fuerza para ir disolviendo al ego, para ir encarnando el amor, para ir fortaleciendo nuestra castidad, para ir comunicándonos con nuestro Padre y nuestra Divina Madre. La ecuación esotérica del trabajo de la autorrealización es fuego más agua igual conciencia. El fuego del espíritu, en unión con la simiente sagrada que cada uno de nosotros tiene en sus gónadas sexuales, varones y mujeres, genera el despertar de la conciencia, y solamente con conciencia despierta es como puede despertar eso que es la Divina Madre. Entonces, el trabajo de la autorrealización se sintetiza en 5 valores: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Y nos dice el maestro Om Yogamson que el valor de la vida es sexual. Nadie tiene vida excluyendo al sexo. Todos tenemos vida porque en algún momento hemos nacido, y ese nacimiento es sexual. Y no solamente nosotros, sino que todo animalito, toda planta, todo lo que se crea en el universo es sexual, viene de la unión y de la fusión de dos polos. De un polo positivo, de un polo negativo, de un polo pasivo, de un polo activo, de un polo femenino, de un polo masculino, como se quiera expresar. La unión de lo positivo con lo negativo, de lo masculino con lo femenino, da origen a la vida, y esa vida debe generarse en nuestro interior. Y es a través de las prácticas de transmutación sexual como comenzamos este trabajo de encarnar y de asimilar esta energía sexual que tenemos en nuestras gónadas sexuales. En el transcurso del curso expresamos que se requiere o partimos en el misterio de la transmutación sexual a través de unas prácticas que son tan más sencillas, que son las prácticas unipolares, las que realizamos en forma individual, que son alguna serie de pranayamas o de prácticas respiratorias en las cuales, por acción del Padre y de la Divina Madre, esta materia sexual, el semen, los óvulos y proóvulos en las mujeres son transformados en un proceso alquímico en energía,
altamente divina que asciende por la columna a través de los cordones de Ida y Pingala y se dirigen hacia el corazón para fortalecernos como conciencia. El Buddha se alimenta de energía sexual y es a través de la práctica de la transmutación como comenzamos a alimentarnos. La mayor expresión de la transmutación sexual es la modalidad integral o el arcano solar. Expresamos en el transcurso de este curso que la Rosa Cruz es sexual 100%, que la Rosa Cruz es el arcano solar, es la unión sexual sagrada entre un varón y una mujer, en pureza, castidad, sin la presencia de la fornicación. Entonces abajo está la clave sagrada entregada por el venerable maestro Huiracocha, ¿verdad? Inmitio membri virilis in vaginam sine ejaculatio seminis. La clave de claves, el gran arcano, introducir el miembro viril en la vagina sin eyacular el semen. Clave que espantó a muchos seguidores del venerable maestro Huiracocha. Por su sencillez y porque a la vez deja en evidencia nuestra inmundicia. Porque el ego simplemente mancha esta enseñanza. Y es por eso que el Maestro Jesús en su momento dijo: no os deis perlas a los cerdos. Sin embargo, esta humanidad que lamentablemente está llena de cerditos, nos expresa el Maestro, en este momento requiere la enseñanza. Y la enseñanza es abiertamente entregada a todos. Y el que realmente quiere salir de su estado de cerdito para transformarse en un león, en un águila, lo puede hacer. Aquí está la clave. Pero debemos prepararnos. Debemos iniciar este proceso de autoconocimiento, de regeneración sexual, de revolución de nuestra sexualidad. Solo de esa forma, siendo amos y señores de nuestra sexualidad, cuando dejemos de hacer caso al lenguaje del cuerpo, del ego que busca simplemente la satisfacción sexual, cuando realmente seamos seres pletóricos de energía sexual, es como vamos a tener la luz para caminar. Y la clave es esta. Si alguien está entrando por primera vez, por favor déjenos en el chat su correo para hacerles llegar las prácticas de transmutación sexual unipolar para que puedan comenzar a vivenciar esta realidad. Son prácticas muy sencillas. Y estamos a completa disposición para entregarlas. Nos dice el Maestro que cuando ya hay esa luz, ese fuego, cuando realmente hay una pareja que está trabajando en la práctica del arcano solar, es cuando obtiene la simbólica y real espada de Kundalini. Esa espada que en la diapositiva está representada a través de Perseo, si la pueden revisar en la imagen. ¿Verdad? Si ven a Perseo, está con una espada, esa es la espada de Kundalini, la espada que otorga la Divina Madre cuando despierta en la columna vertebral. Y es con esa espada con la que se da muerte al ego, a los yoes, a la personificación de nuestros defectos, de nuestros vicios, de nuestros errores milenarios, no solamente de esta vida. Si se fijan en la imagen, Perseo tiene la cabeza de la medusa. Y si se fijan bien en la imagen de la derecha, la cara o la cabeza de la medusa es su misma cara. Eso representa la muerte en sí mismo, a través de un profundo trabajo de autorreflexión que fue también detallado en este curso. Entonces nos dice el Maestro que para llegar a este nivel de tener la espada se requiere muchísimo trabajo, se requiere ya estar trabajando en las iniciaciones del fuego. Pero al ego se le puede comenzar a debilitar, a aniquilar en el momento en que nosotros decidimos no permitir su manifestación. Si queréis mentir, no mintáis, nos dice el Maestro Om Yu Wam Som. Si queréis fornicar, transmutad la simiente.
Si queréis comer basura, serenarse y comer lo realmente sano. Si queréis gritar, serenaos. Y así sucesivamente, invirtiendo la acción del yo por otro, por una acción diferente, opuesta, es como comenzamos a evitar su manifestación y comenzamos un trabajo de debilitamiento del yo. Y así comenzamos el trabajo de la muerte mística. Muerte mística no es la muerte profana del cuerpo físico, sino que la muerte de lo que somos como ego, de lo falso en nosotros. Eso es morir. Quienes mueren aprenden a vivir realmente. Quienes mueren en sí mismos. Una expresión de la Biblia que está en el libro Bodas Alquímicas nos dice el maestro que hay muchos que simplemente creen que se pueden autorrealizar creyendo en Jesús. Es común escuchar eso. Y la expresión en Juan es clara, dice, todo aquel que tiene esta esperanza de emular al Maestro Jesús se purifica a sí mismo. No está hablando de una acción o de una posición cómoda de inacción, sino de acción completamente, de un trabajo de purificación de sí mismo, de instante en instante. Eso es morir. Amor, el tercer valor del trabajo. El supremo mandato del venerable maestro Omgyo Wamsom es ama a tu prójimo más que a ti mismo. Este mandato dado hace miles de años por el venerable Logos Melquisedec en su encarnación en los tiempos de la Lemuria. Amor. El amor libera. El amor es la verdad. Amor es Dios. Expresar la fuerza del amor es darse por completo al prójimo. Pero para eso requerimos amarnos a nosotros mismos. Aprender a amarnos, a darnos lo mejor a nosotros. Y darnos lo mejor es vivir la enseñanza de la cruz y la rosa, nos expresa el maestro Omgyo Wamsom. Cuando empieza a florecer la castidad en nosotros, cuando realmente estamos con nuestro Padre, cuando comenzamos a debilitar a la acción del yo, cuando vivimos en libertad, nos estamos amando. Y eso que estamos haciendo crecer en nosotros, la fuerza de nuestra conciencia, lo estamos entregando al prójimo. Esto es amor. El amor es la fuerza que da Dios a cada uno de nosotros. Es Dios en acción. Si Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, tenemos la fuerza para trascender toda adversidad. Adversidad que tiene como fundamento el ego. Cuando hay amor no hay fornicación. Cuando hay amor no hay sufrimiento. Cuando hay amor no hay hipocresías. Cuando hay amor no estoy exigiendo al otro que luche por mi felicidad. Cuando hay amor hay sacrificio, tal como se ve en la imagen. Es lo que han hecho los grandes maestros de la Logia Blanca en su pasar por esta tierra. Amar. Incluso dando la vida. Y ese amor cristaliza. Tiene su máxima expresión cuando se entrega a la humanidad lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, los aspirantes, cada uno de ustedes, que también son buscadores de la verdad y quizás no son miembros de la Orden Rosacruz, pero están buscando, están recibiendo, les está haciendo sentido la enseñanza. El mayor gesto de amor es transmitir esto. El solo hecho de invitar a un amigo a una audioconferencia, el solo hecho de invitarlo a una conferencia pública, a un centro de reuniones de la Orden Rosacruz, eso es amor por ese amigo, por ese familiar. Y los aspirantes debemos sembrar esta enseñanza, tal cual como lo han hecho los grandes maestros en su pasar por este planeta. Todos, sin excepción, de una u otra forma han entregado, incluso los que se han visto más limitados, como los maestros en los tiempos de la Inquisición.
Por ejemplo, el maestro Paracelso, que no podían entregar la enseñanza abiertamente o si no morían. Eran colgados, eran crucificados, eran puestos en la hoguera. Sin embargo, el amor hizo despertar eso que es la inteligencia y pudieron entregar su magnífica enseñanza en claves que solamente podían descifrar aquellos de corazón puro. Y por más que los intelectuales de ese tiempo, los pseudo religiosos, trataron de interpretar, no podían. No había espacio para poder comprender la sagrada enseñanza. Entonces siempre los maestros han entregado, sin importar la reacción del ego, amando, sembrando en cada conciencia, y eso es lo que tenemos que hacer, eso es amor. El amor nos hará libres, nos dice el maestro Ongye Wamsom, y debemos aprender a vivir en libertad, debemos aprender a expresarnos como conciencia. Cuando la conciencia se manifiesta sin la intervención del ego, estamos despertando, estamos viviendo en libertad. El ego es nuestro esclavizador. El ego es nuestro carcelero, no la sociedad, no la familia, no nuestras responsabilidades, no nuestro trabajo, no. El carcelero está dentro de nosotros. Y para poder trascender a ese carcelero, para poder realmente ser libres, debemos vivir esta práctica que nos enseña la Orden Rosacruz, que es la práctica del Ia u Om y que desarrollamos hace 2 sábados, con detalle. Por supuesto, si alguien requiere la práctica, simplemente déjenos su correo y también se lo hacemos llegar, no hay problema. Básicamente la práctica del Ia u Om es la práctica del aquí y del ahora, del presente eterno. I es individualidad, conciencia, lo que somos. A, actividad y U, ubicación. Om es el corazón, porque es una práctica que se hace con el corazón, no con la mente. Entonces debemos autorrecordarnos como conciencias, debemos vernos como conciencia, percibirnos como conciencias, íntegros, unitotales, de cuerpo entero, debemos hacer ese trabajo. Y al mismo tiempo observar qué estamos haciendo en un momento determinado. Cualquier actividad que estamos haciendo en este momento, ustedes están escuchando una audioconferencia, esa es su actividad, siendo conciencias, recordando esa realidad, observen qué están haciendo y al mismo tiempo traten de captar dónde están, eso es ubicación. Y no solamente el lugar físico, sino que en el plano en el que nos encontramos. Si es físico, astral, mental, causal, pútico, átmico, etc. Entonces, hacer esos 3 ejercicios a la vez, percibir quiénes somos, qué estamos haciendo y dónde estamos, nos encamina en el despertar de la conciencia. Sin alternabilidad. No tenemos que saltar de la acción a la ubicación, de la individualidad a la acción, no. Los 3 al mismo tiempo. Y el maestro nos dice, es un trabajo difícil, sí. Pero ¿qué importa eso para un aspirante? Para un verdadero buscador, que sea difícil no es problema. Hay que hacerlo hasta que resulte. Y realmente esta práctica tiene un poder y una manifestación cuando hay castidad, cuando hay mucha transmutación, cuando estamos pletóricos de energía sexual. Si no hay castidad, si hay fornicación, si estamos derramando la simiente en nuestras prácticas sexuales animales, llámese relaciones sexuales comunes y silvestres, masturbación, sueños húmedos, etc., no va a haber IAU, no va a haber una conciencia que pueda realizar esta práctica. El Padre no se va a poder manifestar en ese aspirante. Entonces, esta práctica de instante en instante nos va a ir liberando de la acción del yo. De esa forma vamos a poder tener la luz y el fuego para poder observar lo que hay dentro de nosotros, observar al yo, observarnos a nosotros mismos sin juicios, sin justificaciones. Y finalmente el quinto valor es el valor de la sabiduría. Sabio es quien hace la voluntad de su Padre, quien hace la voluntad divina, quien se encamina en el trabajo de la gran obra del Padre. Ese es sabio.
Sabio no es quien se llena de información, quien se llena de diplomas, quien adquiere conocimientos, no. Sabio es quien hace la voluntad de su Padre. La expresión del maestro Om Yewon-som en el libro Bodas Alquímicas es clara. Dice: oídme vosotros que buscáis la luz. Oídme vosotros que buscáis la sabiduría. No temáis a Dios. No le temáis. Dios es amor. Vosotros amantes de la vida, la libertad, el amor y la sabiduría, oídme. Abrid vuestra mística e inmortal memoria para no olvidar la máxima divina que os doy. El principio de la sabiduría es el amor a Dios. Quien teme a Dios, como lo enseñan las pseudo-religiones, el temor a Dios, jamás podrá reconocer y hacer la voluntad del Padre. Jamás se podrá encaminar en el sendero de la cruz y la rosa. Jamás podrá despertar conciencia, porque es Dios, es nuestro Padre quien nos despierta conciencia. Si yo le temo a un perro, al pitbull, que está en la esquina de mi población, ¿qué es lo que hago? Trato de alejarme. Trato de irme por otra calle. Lo evito. Y es justamente lo que la oscuridad quiere que hagamos, que temamos a la divinidad para alejarnos de ella. Dios es amor. Cada uno de nosotros debe hacer su trabajo intenso de búsqueda de su Padre íntimo, de su Maestro interno, porque es la luz del Padre y de la Divina Madre quien nos va a encaminar, quien nos va a magnetizar ante su presencia y nos va a mostrar el sendero y lo que debemos hacer. Eso es ser sabio, amar a Dios por sobre todo, como lo expresa el mandamiento entregado por Moisés. Entonces el trabajo, esta liberación que tenemos que hacer como conciencia para poder ser uno con nuestro Padre, para poder hacer este trabajo, para dejar de nacer y renacer en esta rueda del samsara, sino que entregar nuestra vida a la obra de Dios, de nuestro Padre y de nuestra Divina Madre, eso es la autorrealización. Y el Maestro en forma sintética nos dice, la clave para poder vivir la autorrealización es la encarnación de estos 5 valores: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Los 5 valores de la revolución íntima que se enseñan en la Orden Rosacruz y que hoy día hemos tocado de forma sintética. Cada valor puede profundizarse mucho más y se tocaron durante el curso. Y es lo que debemos comenzar a conocer y a aplicar en nuestra vida. Vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Esa es la conferencia del día de hoy correspondiente al tema la autorrealización, y también nos sirvió como un resumen del curso de autoconocimiento. Si es que tuvieran alguna pregunta, pueden realizarla. Trataré de responder en conformidad a mis